Buenas noches, mis hermanos, que el Todopoderoso esté con vosotros y que estén bajo la cubierta de su mano, que el ángel del Todopoderoso acampe alrededor de ustedes y los defiende. Bendito eres tú, nuestro Elohei, que nos santificaste con tus preceptos y nos has ordenado la cuenta del Homer. Hoy estamos aquí para seguir con la cuenta progresiva del Homer. Hoy estamos a 2 semanas con 2 días de la cuenta del Homer. Y fíjese bien, el acto de bondad a realizar es reflexionar y meditar sobre esta frase. Sin transgresión no hay tribulación. Sin transgresión no hay tribulación. Y vamos a ver primeramente qué es una transgresión. Transgresión es una falta, un pecado, violar un mandato, desobedecer reglas. Y usted pudiera decir, ¿cuáles son las reglas que yo he desobedecido? Tenemos un manual que es la palabra del Todopoderoso, que nos da las instrucciones para que el ser humano se conduzca en esta vida. Él nos mandó a la tierra con un plan divino, nos mandó con un instructivo de cómo debemos de vivir sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando este ser humano que fue creado con todo el amor del Padre, con todo el amor del Todopoderoso, con su mano nos formó? ¿Qué pasa cuando violentamos y rompemos esos mandatos y los desobedecemos? Cometemos una transgresión. Estamos violentando la palabra del Creador. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Traicionamos nuestra relación con el Todopoderoso y la rompemos al desligarnos de sus mandatos y al desligarnos de sus ordenanzas. Entonces ahí estamos siendo transgresores. Ahora yo le pregunto por un momento, estamos viendo una gran tribulación en el mundo, que es la pandemia del coronavirus. Estamos viviendo esta tribulación que nos ha azotado y que nos ha hecho tener cambios en nuestra vida, cambios que nunca esperamos tener, estar haciendo cosas que no pensamos que deberíamos de hacer, como el estar encerrados en casa, el estar dejando de hacer actividades a las cuales estábamos acostumbrados a hacer. Yo le pregunto, y usted medite por un momento, ¿qué transgresiones habremos hecho como ser humano delante del Creador que violaron sus mandamientos? Por enumerar algo, yo les digo el aborto. El aborto, cuando el Padre nos decía que tenemos que amar la vida, que debemos de preservar la vida, no ser homicidios, el aborto es un asesinato. Entonces estamos violentando la palabra del Eterno y lo estamos transgrediendo. La libertad de géneros, que no me voy a meter en eso, simplemente lo que le estoy diciendo son hechos, acciones del hombre que se han estado haciendo transgrediendo la palabra del Eterno. El talar la naturaleza que Él nos mandó cuidar, hacerla que se multiplique. En Israel tiene la costumbre de cada año sembrar árboles, por eso nunca han dejado de tener árboles, pase lo que pase, porque es un mandato el sembrar un árbol el año nuevo del árbol. Entonces sí hemos violentado la palabra del Eterno, sí la hemos transgredido y por lo tanto estamos sufriendo tribulaciones. Ahora yo le voy a decir cuáles son los tipos de tribulaciones que existen. Fíjese, puede haber tribulación por la persecución, tribulación por la pobreza, tribulación por el castigo de nuestras malas conductas, los males que aquejan a los huérfanos, a las viudas que están en grande angustia, por el hambre, por la enfermedad, como en este caso estamos viendo una tribulación por una enfermedad. Y vamos a ver qué nos dice la escritura en primera de Pedro 3:3, a fin de que nadie se inquiete, fíjese bien, nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. No nos debe de extrañar, porque como dije, medite, donde hay transgresión, hay tribulación. Entonces usted puede decir, pero ¿yo qué tengo que ver en esto? Bueno, ya estamos viendo que la transgresión puede ser por alguien que está encarcelado, como dice la palabra del Eterno, saca mi alma de la cárcel para que exalte tu nombre, porque entonces el justo me rodeará con su favor. Podemos estar encarcelados no físicamente, sino del alma, cuando estamos en angustia, cuando hemos transgredido la ley del Eterno, cuando hemos transgredido su palabra y estamos pasando tribulación como consecuencia de nuestros actos. Si usted se fija, la naturaleza entera está regida por la naturaleza, por los órdenes del Todopoderoso. Dice,
que la ley del Todopoderoso les puso una regla y no puede ser quebrantado. El sol tiene su hora de salir, la luna tiene su hora de salir, Él ordena que haya lluvia, hace crecer fruto desde la tierra. O sea, tienen leyes que el Padre ha establecido y que no se pueden violentar. Eso es en cuanto a la naturaleza física. En cuanto a la naturaleza del ser humano, hay una ley que dice que si nosotros quebrantamos las reglas del Eterno, no vamos a ser escuchados, que si nosotros quebrantamos las leyes del Todopoderoso, vamos a tener consecuencias. Y no es porque el Padre sea malo, no es porque el Padre sea duro con nosotros, sino son las consecuencias de nuestros actos. No es que yo defienda al Todopoderoso, Él se defiende por sí solo, su palabra es precisa y clara, pero simplemente yo le estoy haciendo hincapié. Lo que está sucediendo no es por causa del Eterno, es por causa de las transgresiones del ser humano que estuvo violentando los mandamientos de su palabra. Ahora, fíjese bien, hay una pregunta que se le hizo: ¿cuál es el destino del transgresor? A la sabiduría se le preguntó: ¿cuál es el destino del transgresor? Y a la cual ella contestó: el mal persigue a los pecadores. Y lo vemos en Proverbios 13. La sabiduría sí respondió. ¿Cómo respondió la profecía? El alma que pecare ciertamente morirá. Podemos ver que hay unas sentencias claras y precisas. En cuanto a la sabiduría, el mal le va a perseguir al pecador. En cuanto a la profecía, el alma que pecare ciertamente morirá. Y le preguntan a la Torá, a la palabra, y ella dice: traerás un corbán por el pecado y serás expiado. Traían una ofrenda al altar y ponía el sacerdote, lo ofrecía, ponían las manos y eras perdonado. Y se le pregunta al Todopoderoso, a nuestro Abba Elohim Yahweh, se le pregunta: ¿cuál es el destino del transgresor? Me impresiona, dice: haga arrepentimiento y le será perdonado. El Padre nos está invitando a que en estos momentos tengamos ese tiempo de arrepentimiento, ese tiempo de recogimiento delante del Eterno y meditar qué transgresión he hecho para que yo esté en medio de una tribulación, no solamente la de la pandemia, una tribulación en nuestra casa, una tribulación en nuestra relación familiar, una tribulación en nuestra relación matrimonial, una tribulación en las relaciones unos a otros, una tribulación en mis finanzas, una tribulación en nuestra vida emocional o espiritual. Tenemos que hacer hincapié y preguntar: Padre, ¿en qué me he equivocado? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué cosas he hecho que han alterado los principios y los mandatos del Eterno? Cuando tú y yo hacemos esa transgresión, inmediatamente nos desconectamos de nuestro Creador. Y aunque Él se quiera acercar a nosotros, nuestra transgresión se lo impide. Como dijo el salmista David en el Salmo 51, ten piedad de mí, conforme a tus piedades y tus misericordias, borra mis transgresiones, lávame y seré limpio. El Salmo 51, un salmo por el arrepentimiento, como dijo el Todopoderoso. ¿Cuál es el destino del transgresor? Que se arrepienta. El Salmo 51 es una herramienta para que tú y yo estemos en un arrepentimiento genuino delante del Padre y diciéndole: lávame y seré limpio, purifícame y seré más limpio. Hazme oír el gozo y alegría y se recrean estos huesos que has abatido. Tenemos que hacer uso de esa herramienta que el Padre nos ha otorgado, el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y de gran gozo. Una tribulación es una pena, una congoja que padecemos, un dolor por algo interior que estamos sufriendo. De verdad, es el momento que esa tribulación que ha venido a nuestras vidas sea sacada de raíz. Sea sacada de raíz, como perdonando, arrepintiéndonos y llevando todas nuestras cargas delante del Eterno y confesando. Vuelvo a hacer hincapié: confesando nuestras faltas. Y mire, hay veces que nos vamos porque otros lo hacen y desobedecemos de tal manera que muy sutilmente hacemos lo que todo mundo hace, cuando debiéramos de ir de acuerdo a lo que la Torá dice, no lo que la mayoría dice, sino lo que dice la palabra del Todopoderoso. Y mire, a mí me gusta enseñar las ilustraciones. Había 2 elefantitos y traían un elefantito más pequeño.
eran dos elefantitos muy desobedientes que les encantaba andar violando las reglas de la matriarca elefante, andar violando los mandatos que le daba su madre elefanta, y les encantaba desobedecer y romper toda tranca y toda regla. Entonces se van y empiezan a andar haciendo barbaridades y llegaron al agua y se aventaron. Se aventó el primero y wow, se aventó el segundo y el pequeñito se aventó. Cuando se está ahogando tuvieron que venir a rescatarlo, y todo fue porque dos personas desobedientes, haciendo una alusión a nosotros como personas, estos dos elefantitos desobedecieron. Cuando hay personas desobedientes, se llevan detrás de ellos a los más pequeños, a los más débiles en la fe, a los que todavía están aprendiendo a ser imitadores de la gente que les predica la palabra, de la gente que son sus modelos a seguir, como en la casa son los hijos, como en las congregaciones son sus líderes. De verdad los invito a que hagamos una parada, a que reflexionemos sobre esta frase: sin transgresión no hay tribulación. Si tú y yo nos ponemos en pie y nos ponemos las pilas, nos ponemos a cuentas delante del Creador y le decimos perdónemos por haber sido mal ejemplo, por haber corrido a la corriente del mundo, por haber corrido a lo que todo mundo decía, cuando yo debí de haber dicho: esta es la palabra del Eterno. Él me dice que si yo voy a defender los principios que el Creador me ha dado, yo voy a defender lo que dice su palabra y voy a caminar en ese camino. Voy a caminar por ese camino que el Padre me ha mostrado, porque Él me dio leyes en su palabra que son para conducirme en este mundo terrenal que Él me dio a mí. Y vamos a concluir. Fíjense, aquí tenemos estos elefantitos dijeron: no vamos a volver a desobedecer, vamos a obedecer los mandatos de nuestra matriarca elefanta, porque estuvo a punto de morir nuestro pequeño hermano. Fíjese bien, es algo muy fuerte. Cuando tú y yo quebrantamos las leyes del Eterno y muchos ojitos nos están viendo, de los más pequeños, de los más débiles, podemos hacerlos caer, podemos hacer tropezar, podemos hacerlos caer por nuestras acciones y nuestras actitudes. Esta escritura es una escritura preciosa, como es toda la palabra del Eterno. Está en Primera de Reyes 5, 49 y 50. Y fíjese lo que dice: cuando tú y yo cumplimos el mandato del Creador de arrepentirnos, la sabiduría dijo: el mal perseguirá al pecador por su transgresión. La profecía dijo: el alma que pecare ciertamente morirá, no hay salvación para él. La Torá, los mandatos del Eterno, la palabra del Eterno, que dijo: trae un sacrificio y serás expiado. Pero el Todopoderoso, nuestro Abba, nuestro Elohim, nuestro Padre Eterno, dijo: arrepiéntete y serás perdonado. Y fíjese bien lo que dice la palabra del Eterno: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones. Fíjese bien, perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Nuestra alma está cautiva porque nos estamos confinados, estamos encerrados, estamos saliendo a lo necesario, estamos en una cárcel, aunque no estamos encerrados como los presos, pero estamos en una cárcel en nuestra sociedad ahorita por haber transgredido las leyes del Eterno y haber violentado, por ejemplo, el haber comido cosas que no se deben de comer, el haber hecho cosas incorrectas delante del Eterno, nos ha llevado a tener desorden en nuestra salud, desorden en todas las maneras de estar propagando este virus por no haber respetado las medidas de seguridad, las medidas de higiene, y porque a muchos no les interesa hacer lo que se les está diciendo. Créanme que es el tiempo de hacer una parada y reflexionar: ¿qué estoy transgrediendo? Como la ley del Eterno y la ley del gobierno que me está dando. Tengo que ser congruente con lo que digo y con lo que hago.
Y fíjese bien lo que dice la palabra. Y perdonarás. Él va a oír desde su morada la oración y la súplica que le harás tú en justicia. Para ser justificados tenemos que ir a la sangre de nuestro Salvador que nos justifique para poder ir al tener acceso delante de nuestro Padre y para que seamos perdonados. Él nos va a escuchar, Él va a escuchar nuestra oración, Él va a escuchar nuestra súplica. Acuérdate, arrepiéntete, corrige el camino, serás perdonado y tendremos éxito y saldremos más fortalecidos de esta prueba, más fuertes. Nuestra fe no se va a debilitar. Un abrazo de oso y un inmenso chalón.